¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Filosofía para entender el presente. Y quería desarrollar este video alrededor de un texto de Hegel que dice así, lo leo: nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. Vale decir que todas las grandes obras de la humanidad, los grandes benefactores de la humanidad, los grandes beneficios, han sido producto no tanto de la inteligencia, del razonamiento, cuanto de la pasión. O mejor dicho, para ser más exactos, la pasión es un componente esencial. O sea, puede haber razones muy importantes, muy verdaderas, pero esas razones son insuficientes si no van acompañadas de pasión, ¿no? Nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. Bueno, ¿y qué es la pasión? Uno podría preguntarse, ¿no? No es una palabra fácil, porque tiene muchos significados. Entonces Hegel la aclara, les leo, me parece interesante. Si llamamos pasión al interés en el cual la individualidad, o sea, cada persona, se entrega con olvido de todos los demás intereses múltiples que tenga, y se fija en el objeto con toda la fuerza de su voluntad y energías, debemos decir, y dice, nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. Bien, es interesante esta aclaración que hace del término pasión, porque en la literatura occidental, filosófica y teológica, la palabra pasión es una palabra ambigua. Por ejemplo, en la filosofía estoica, la pasión es una conmoción del alma, similar a una enfermedad, a una dolencia que impide el uso libre de la razón. De modo que la pasión es enemiga del razonamiento, de la razón, que es la que discierne qué es lo que hay que hacer. La pasión te inquieta, te turba, te entristece, te alegra, en fin, te incomoda, estorba. Es un estorbo la pasión, ¿no? Por eso el hombre tiene que alcanzar, en fin, la apatía, ¿no? La falta, la ausencia de pasión, ¿no? En la literatura cristiana también muchas veces el término pasión es tenido, en fin, como símbolo, mejor dicho, como sinónimo de pecado, ¿no? Es decir, las pasiones del alma, que son enfermedades como, o sea, la gula, la avaricia, la envidia, son enfermedades del alma, ¿no? Las pasiones. Bien. Eso en la literatura monástica, en la escolástica de Santo Tomás, al contrario, la pasión es neutral, ¿no? Tomás tiene un hermosísimo tratado acerca de las pasiones, ¿no? De las emociones que padecemos los hombres, ¿no? Padecemos, es un padecimiento, fíjense, ¿no? Yo padezco una pasión, es decir, tiene como un sentido así, más bien pasivo. En cambio, en Hegel, la pasión es activa, es energía, es decisión. Este texto de Hegel, entonces, es interesante por una razón así de tipo histórica, ¿no? Porque todos los filósofos han reflexionado acerca de la pasión, ¿no? De las pasiones, y fundamentalmente su gran enemigo, o mejor dicho, el que tenía por enemigo a Hegel, que es Kierkegaard. Porque Kierkegaard apuntó todas sus armas dialécticas en contra de Hegel. Hegel es el filósofo de la razón, el que desarrolla el razonamiento en forma absoluta y definitiva, ¿no? El sistema de Hegel, sistema absoluto, ¿no? De lo absoluto, porque en definitiva todo, aún lo contrario, se sintetiza en ese absoluto, ¿no? Y Kierkegaard dice, no, pero sin embargo Hegel habla de la pasión. Interesante, ¿no? Es decir, es un texto, es una afirmación que bien podría pertenecer a Kierkegaard.
Y por otro lado, y me sonrío, me parece un poco gracioso, ¿no? Kierkegaard escribe un libro hegeliano en su espíritu, un libro que él escribe en el 1848, titulado Nuestro tiempo, nuestra época, mejor dicho, ¿no? Nuestra época, donde él generaliza, desarrollando una descripción del hombre moderno, que es un libro, digo hegeliano, porque Kierkegaard es enemigo de la generalización. No se puede generalizar porque la existencia es inaccesible al entendimiento. Y toda generalización es falsa por definición, ¿no? En Kierkegaard lo que vale es el singular. Y de repente nos sale con un texto llamado Nuestra época, ¿no? Donde él describe al hombre moderno. ¿Y qué dice en este libro? El hombre moderno es racional, pero es desapasionado. Al hombre moderno es un hombre mutilado. Es un hombre mutilado que tiene hiperdesarrollada la capacidad mental. Es un hombre pensante, reflexivo, educado, ilustrado, formado según el método científico, según la enciclopedia, que confía en la razón, pero es un hombre que no tiene desarrollado su corazón, su capacidad volitiva, su energía. Es un hombre apático, es un hombre indolente, un hombre inseguro, un hombre que no quiere, que no sabe lo que quiere, un hombre que no cree, ¿no? Porque en definitiva el rechazo de la fe, que es propio de la edad moderna, ¿no? La ruptura con la tradición cristiana, es una ruptura también a nivel antropológico con esto que la escritura llama el corazón, ¿no? Kierkegaard no habla de corazón, pero tendremos que entender que, en primer lugar, que en la escritura el hombre, ¿no? La antropología, de eso se trata, la antropología acerca del hombre, hay un centro oculto, pero que es fuente de todos nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras creencias, que es el corazón, ¿no? Es decir, Aristóteles decía, el hombre es un ser racional, decía, ¿no? En fin, Jesús diría, en una charla amigable con Aristóteles en el cielo, ¿no? que la tendrían, creo yo. No, bueno, el hombre es un ser, un animal cardíaco, no racional, cardíaco, ¿no? Es el corazón. Bueno, la Ilustración dice esto, no es así. El hombre es un ser racional en el sentido racional de la razón, ¿no? Es decir, el pienso, el pensamiento, porque Aristóteles cuando habla de racional significa algo más, ¿no? Es logos. Cambio, en Ilustración la razón, esta razón instrumental, ¿no? El ejercicio de la razón científica, etc. Bien. No hay pasión. Somos desapasionados. ¿Somos desapasionados? Esa es la pregunta. Según Kierkegaard, sí. Lo que pasa es que hay que entender que la pasión, vuelvo a repetir, es un término ambiguo. Entonces, el hecho de que uno tenga una pasión sensual, ¿no? La pasión por el buen comer, o la pasión por el dinero, ¿no? O la pasión por el bienestar, para Kierkegaard eso no es pasión. Al menos no es la pasión. Sí, es un estadio, dice él, estético de la vida, donde el hombre, en fin, es apasionado, pero falsamente. ¿Por qué? Porque la pasión es la respuesta a una reacción. Es decir, ¿en qué medida soy libre? ¿En qué medida ejerzo mi libertad cuando yo reacciono ante el estímulo, ¿no? Veo una vidriera con chocolate y se me cae la baba, ¿no? Como decía, ¿qué libertad tengo? Bueno, un poco esa es la imagen de la pasión sensual, ¿no? Es decir, es una reacción biológica, espontánea, instintiva. Entonces, no hay un juego de la libertad, no hay una decisión. En la pasión por el dinero, bueno, más o menos lo mismo. De hecho, el dinero es algo que, en cierto sentido,
puede ser objeto de pasión, pero es lo opuesto a la pasión, porque es objeto de cálculo. El dinero es matemático. El dinero se suma, se resta, se divide, se multiplica, se porcentúa. Hay una tasa, hay un interés, hay un ahorro, hay una inversión. En fin, es todo matemática. Entonces, ¿en qué medida esa pasión puede satisfacer las necesidades interiores del hombre, ¿no? Por eso dice Kierkegaard que estas pasiones, que son como estos impulsos emocionales, finalmente lo llevan al hombre a la angustia, ¿no? Es la pasión del Don Juan, la pasión del seductor. Es una imagen que él utiliza, ¿no?, para describir precisamente el hombre que va, el varón que va seduciendo muchas mujeres, pero que en definitiva es un hombre desapasionado. Porque la pasión auténtica, la humana, es la entrega, como dice Hegel, ¿no?, el compromiso, el arraigo. Y en ese arraigo es donde fecunda la vida, ¿no? En cambio, el Don Juan, cuando llega viejo, mira para atrás y se da cuenta que su vida ha sido un desperdicio, ¿no? Que no tiene un amor, no tiene una historia, no tiene una biografía, no tiene hijos, no tiene hogar, ¿no? Bien. Entonces eso dice, bueno, eso no es la pasión que a mí me interesa. En este libro, Kierkegaard apunta, bueno, es un libro, muchas cosas, ¿no? Es un poco un torbellino, bastante confuso en su desarrollo, ¿no? Sobre todo para aquellos que estamos acostumbrados a algo, a un desarrollo sereno, lógico de las cosas, ¿no? Apunta contra varias cosas, ¿no? Contra la propaganda, la publicidad, ¿no? 1848, año en que Kierkegaard escribe este libro, Engels y Marx escriben el Manifiesto Comunista, y entonces podemos hablar de la pasión política, ¿no? Es un libro, Manifiesto Comunista, fíjense, solamente la palabra manifiesto, ¿no?, es una propaganda. La propaganda, que aparentemente despierta las pasiones, en realidad lo que hace es mover a las personas desapasionadas. La propaganda es importante cuando hay una sociedad desapasionada. El hombre o se mueve por sí mismo o se mueve por otro. Cuando no tiene motor propio, no tiene una pasión propia, lo que es víctima de la propaganda política o de la publicidad comercial. Por eso hay tanta publicidad, dice Kierkegaard en su época, imagínense, 1848, ¿qué diría ahora, cuando todo es publicidad? ¿Y por qué hay tanta publicidad? Y porque la publicidad cae como en tierra fértil en un corazón desapasionado. Entonces yo te muevo. Lo mismo sucede con la propaganda política. Por eso la revolución, en contra de lo que nosotros podríamos pensar, no es producto de personas apasionadas. Sí, puede haber 1 de cada 100 revolucionarios puede estar convencido de esto, pero es producto de la propaganda. O sea, la prédica de Lenin era una prédica populista y absolutamente primitiva. ¿Qué decía Lenin? 3 cosas: paz, pan y tierra. Y trabajo también decía, ¿no? Pero paz, tierra y pan. Es propaganda, ¿no? Y entonces los revolucionarios que destruyeron el orden antiguo, ya sea en la Revolución Francesa o en la Soviética o en todas las revoluciones, no son hombres auténticamente apasionados. Porque la pasión no se puede fingir, la pasión brota de adentro, y para Kierkegaard, y creo que tiene razón, esto se encuentra en el nivel religioso, ¿no? Es decir, la apertura del corazón humano solamente se abre el corazón en la fe, ¿no? Esto obviamente habría que demostrarlo, pero a nivel intuitivo uno puede entender y puede ver también, por ejemplo, en la vida de los mejores representantes de la fe, que son los santos,
que eran hombres muy apasionados, absolutamente apasionados. Y me pregunto si hubieran sido tan apasionados si no hubiesen encontrado la fe. Y mucha gente se acerca a la iglesia precisamente porque encuentra que su vida es una vida desapasionada. Sí, hay intereses, sí, hay un bienestar, en fin, pero algo falta, ¿no? Es la pasión de la fe. Bien. Kierkegaard aquí, y con esto voy a ir terminando, apunta también, me parece interesante, contra los manuales. Dice literalmente, hay manuales para todo. El manual es un libro de texto, es algo que nosotros estamos tan acostumbrados que no podemos vivir sin manuales, ¿no? Ya desde el primer grado de la primaria hasta el último año de la facultad, manuales. El manual, dice Kierkegaard, es la destrucción del hombre. Y dice, ¿qué está diciendo? Claro. Porque el manual te evita, te impide, es más, te prohíbe hacer lo más importante, que es elegir, decidir, arriesgarse, ¿no? Les traigo un ejemplo, un manual precisamente, Historia de Filosofía, muy lindo, que leí hace mucho tiempo. El autor del manual, en la introducción, bueno, un poco cuenta cómo él llegó a estudiar filosofía y por qué escribe este manual y en qué espíritu lo escribe. Entonces él cuenta que siendo estudiante de filosofía en Francia, su profesor había expuesto la opinión de los filósofos acerca de diversos temas, ¿no? Bueno, no recuerdo bien con el tema, cuál era el tema. Bueno, Platón dice esto, Aristóteles dice esto, Plotino dice esto, Hegel dice Kant, en fin. Y entonces él le pregunta, él aún siendo estudiante, bueno, porque el profesor parece que terminó la clase, pero le dice, ¿cuál es la verdad? Le dice. El profesor no entiende, ¿qué? Puede preguntar de nuevo. Sí, le pregunto, de todas estas opiniones, ¿cuál es la verdadera? El profesor, como se ríe en parte, ¿no? Con cierta condescendencia, ¿no? Dice, un pobre estudiante. Y se confunde y quizás se ofende, dice, pero su pregunta no procede. ¿Cómo cuál es la verdad? ¿Qué pregunta es esa? Interesante, ¿no? Trágico. Ahora bien, esto es lo que somos nosotros. Nosotros somos hombres desapasionados porque estamos educados en manuales. Aún la religión, el cristianismo, lo hemos convertido en un manual de catequesis. Y entonces, ¿en qué medida nosotros transmitimos algo que no se puede transmitir? Algo que solamente puede ser objeto de adhesión de la persona. Vos podés adherirte o no, pero no puedo transmitir. Recuerden aquello que dice Kierkegaard, la fe no se puede dar. La verdad no se puede dar. Se puede exponer, se puede mostrar, se puede proponer, pero la adhesión es personal. Ahora, el manual es un texto que por definición te impide la adhesión, porque te lo explica todo, en la forma más sencilla posible, la filosofía, la historia, la política, la ética, etc., ¿no? Obviamente no quiere decir que no haya manuales útiles, ¿no? Yo hace poco compré una cortadora de césped eléctrica, por suerte venía con un manual cómo armarla, qué sé yo, ¿no? En fin. Los manuales son útiles, pero no hay un manual de la vida, ¿no? Si nosotros vivimos según un manual, quiere decir que nos hemos convertido en personas desapasionadas, que hemos perdido nuestra individualidad, que somos una abstracción, que ya no pertenecemos a nada. Kierkegaard dice, no pertenecemos a Dios, no pertenecemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, no pertenecemos a nuestra patria, pertenecemos a una abstracción, ¿no? Sí, es muy trágico si uno lo piensa. Bueno, el manual es un instrumento de la abstracción, del espíritu de abstracción, el cual, representante del cual era Hegel, que nos dice, fíjense, ¿no? Porque la individualidad de Hegel es como que supera su propia filosofía, ¿no?
No hay grandes cosas sin grandes pasiones. Que tengan un muy buen día.